Este ejercicio nos da una función definida a trozos y nos pide que calculemos los valores de a y b para que la función sea continua y derivable. En el siguiente apartado, que estudiemos la monotonía y los extremos relativos de la función para un a y b concretos. Y en el apartado último, que determinemos las ecuaciones de las asíntotas de f si existen para unos valores de a y b concretos. Entonces, lo primero, la continuidad. La primera rama de esta función a trozos, tenemos aquí un denominador con x. Esto tendría problemas en los valores de x en los que este denominador valga 0. Luego, si x menos 1 es 0, es decir, si x es igual a 1. X igual a 1 no pertenece a esta rama, ya que esta rama solo está definida si x es menor que 0. Luego, entonces no tengo problema. Para x menor que 0, esta rama es continua. ¿Qué pasa con la segunda? Que es una función exponencial. Las funciones exponenciales, por definición, son continuas. Luego, esta función, las dos ramas son continuas. ¿Dónde tenemos que estudiar la continuidad? Pues en el punto de enlace de las dos, es decir, en x igual a 0. Para estudiar la continuidad nos tenemos que basar en tres valores. En f de 0, el valor en el punto, y los límites laterales. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Para que la función sea continua, estos tres valores deben ser iguales. Entonces, f de 0 lo sustituimos en esta rama. Entonces, a más b por e elevado a 0. E elevado a 0 es 1, luego esto es a más b. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, lo vamos a sustituir en esta rama. 2 más a partido de 0 menos 1. Es decir, 2 más a partido de menos 1. A partido de menos 1 es simplemente menos a. Luego esto es 2 menos a. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, sustituimos nuevamente en esta rama. A más b por e elevado a 0. E elevado a 0 es 1, luego a más b. Entonces, estos tres valores deben ser iguales. Luego, 2 menos a debe ser igual que a más b. Si despejamos un poquito, tenemos que 2 es igual a 2a más b. Esta expresión nos la vamos a guardar para después, porque de momento no podemos hacer nada con ella. Lo siguiente que vamos a estudiar es la derivabilidad. Nosotros tenemos aquí nuestra función y lo que vamos a calcular es su derivada. Tendremos que derivar cada una de las ramas, es decir, vamos a derivar 2 más a partido de x menos 1. La derivada de 2, la derivada de una constante es 0. Luego tenemos aquí a partido de x menos 1. Esto se puede expresar también como a por x menos 1 elevado a menos 1, ya que estaba en el denominador, sí, exponente negativo. Esta derivada es muy sencilla porque es la constante se deja y que nos queda el exponente multiplicado por la propia función elevado a 1 menos. Es decir, me queda menos a por x menos 1 elevado a menos 2. Y como es un exponente negativo, lo podemos expresar como un denominador. Menos a partido de x menos 1 al cuadrado. Yo sé que muchas veces la tentación, cuando tenemos que derivar una cosa similar a esta, es usar la fórmula de la división de dos funciones. Sé que muchos lo hacéis. Vamos a comprobarlo y ver que efectivamente sale lo mismo, si lo hacemos bien. Entonces, nosotros tenemos la derivada de 2, que era 0, y tenemos que derivar a partido de x menos 1. La fórmula de la división de dos funciones era, la derivada de la división de dos funciones es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Vamos a aplicarla. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo ello dividido entre el denominador al cuadrado. A', la derivada de a. No se nos puede olvidar que a es una constante. Luego, la derivada de a es 0. 0 por x menos 1. Luego, todo esto es 0. Menos a por la derivada de x menos 1.
Pues esto es nada más que 1 partido de x menos 1 al cuadrado. Luego esto queda entonces menos a partido de x menos 1 al cuadrado. Efectivamente sale lo mismo. Entonces la primera rama es menos a partido de x menos 1 al cuadrado si x es menor que 0. La segunda derivada es más sencilla, porque tenemos la derivada de a más b por e elevado a x. La derivada de a es 0 y luego b, la constante la dejamos multiplicando a la derivada de e elevado a x. La derivada de e elevado a x es e elevado a x. Luego mi segunda rama es b por e elevado a x. Si x es mayor que 0. Si nos fijamos no he puesto el igual aquí. ¿Por qué? Porque cuando derivamos el igual no lo incluimos. Entonces, ahora, para estudiar la derivabilidad, nosotros miramos estas dos funciones. Esta función de aquí, nosotros tendríamos un problema para derivarlo en x igual a 1, porque este denominador sería 0. Pero ¿qué pasa? Que nuevamente no pertenece a esta rama. Luego, esta rama, para x menor que 0, es derivable. Esta rama de aquí es una función exponencial, siempre es derivable. Luego, no tengo problema. ¿Dónde tengo que estudiar la derivabilidad entonces? En el punto de enlace, en x igual a 0. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a hacer las derivadas laterales. Las derivadas laterales en x igual a 0. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, sustituimos aquí en esta rama. Menos a partido de 0 menos 1 al cuadrado. Luego, menos a partido de menos 1 al cuadrado, que es 1. Luego, esto simplemente es menos a. Y por otro lado, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada. Perdón, esto es la derivada. Sustituimos aquí. B por e elevado a 0. E elevado a 0 es 1, luego esto es b. Entonces yo tengo que menos a es igual a b. Y también tenía de antes que 2 es igual a 2a más b. Luego con estas dos expresiones hago un sistema de ecuaciones. La b es menos a, luego lo sustituyo aquí. Entonces tengo 2 es igual a 2a menos a. Luego 2 es igual a a. Ya tengo el valor de a. Y para calcular el valor de b sustituyo aquí. Menos 2 es igual a b. Pues ya está, ya tengo el valor de b también. Entonces, la solución de esto, la solución de este apartado, es que para que la función sea continua y derivable, a debe valer 2 y b debe valer menos 2. Ya está el primer apartado. En el segundo apartado nos pide, para a igual a 2 y b igual a menos 2, que estudiemos la monotonía y los extremos. Para estudiar la monotonía y los extremos nos vamos a basar en la derivada. Luego yo tengo aquí mi función y mi derivada, con a y b. Pero ¿qué pasa? Que me dice que esto es para a igual a 2 y b igual a menos 2. Luego vamos a sustituir. Tenemos entonces, para a igual a 2 y b igual a menos 2, esta es mi función. ¿Y mi derivada cómo queda entonces? Pues a igual a 2 y b igual a menos 2. Aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un menos 2. Esta es mi derivada. ¿Qué hacemos para estudiar la monotonía? Vamos a igualar la derivada a 0. Como tenemos dos ramas, pues tenemos que igualar la rama a 0. Es decir, la primera rama, menos 2 partido de x menos 1 al cuadrado, igual a 0. Aquí si despejamos, tenemos que menos 2 es igual a 0, que no es correcto. Luego, esto no tiene solución. Si igualamos la segunda rama a 0, tenemos menos 2 por e elevado a x igual a 0. Esto va a ser 0 si este término vale 0. E elevado a x es 0. ¿E elevado a x puede ser 0? No. Porque tenemos una base que es positiva, el número e, elevado a x. Da igual cuál sea el valor de x, esto nunca puede ser 0. Luego, esto tampoco tiene solución. Bueno, no he obtenido ninguna solución, pero vamos a estudiar el signo de la derivada de todas formas. Entonces, para estudiar el signo de la derivada, nosotros vamos a poner en una recta, vamos a poner las soluciones que hayamos obtenido de aquí, que
no es ninguna. Y vamos a poner también el punto de enlace de las funciones, que es el 0. Ahora, nosotros tenemos que tomar un valor a cada lado del 0 para ver si es positivo o es negativo. Entonces, por ejemplo, a la izquierda del 0 vamos a tomar el -1 y a la derecha del 0 vamos a tomar el 1 y lo sustituimos en la derivada. Entonces, si nosotros sustituimos -1, lo tenemos que sustituir en esta rama. Si lo sustituimos me queda -2 partido -1 menos 2 al -1 menos 1 al cuadrado. Esto es -2 al cuadrado, que es 4. Luego me queda un número negativo. Y el 1 lo sustituimos en esta rama, aquí. -2 por e elevado a 1 me va a quedar siempre un número negativo. Luego tenemos que mis dos intervalos son negativos, es decir, cuando es negativo es decreciente. Siempre es decreciente tanto a la izquierda como a la derecha del 0. ¿Qué significa esto con respecto a mi solución? Pues vamos a ver. La función siempre es decreciente entonces. Pues eso lo podemos indicar, digamos que la función es decreciente en todo su dominio. No hay ningún sitio en el que sea creciente. Y no pasa nada, puede salir perfectamente así. ¿Qué significa con respecto a los máximos y los mínimos? Si la función siempre decrece y nunca cambia a crecer, ¿esto qué significa? Que nunca va a tener extremos. Esta función no tiene ni máximos ni mínimos. Siempre es decreciente. Con lo cual no tengo que calcular nada. Simplemente indicarlo. La función no tiene máximos ni mínimos. Con esto ya estaría acabado el apartado B. Y ahora, en el apartado C, ¿qué nos pedían? Pues nos pedían, para esos mismos dos valores, a igual a 2 y b igual a -2, que determinemos las ecuaciones de las asíntotas de f, si existen. Bueno, pues yo tengo aquí mi función con a y b. Me pide que a sea 2 y b sea -2. Luego vamos a reescribirlo. Tenemos. Nuestra función nos queda de la siguiente manera. Vamos a estudiar entonces asíntotas verticales. Para hablar de las asíntotas verticales tendremos que estudiar el dominio de esta función. Ya lo hemos hablado antes. El único valor que podría presentarnos un problema por este denominador es el 1, pero no pertenece a esta rama. ¿Qué pasa si no pertenece a esta rama? Pues que no me afecta realmente. Entonces, el dominio son todos los números reales. Luego, esta función no tiene asíntotas verticales. Vamos a hablar ahora de las asíntotas horizontales. Para estudiar las asíntotas horizontales tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función y también el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Tenemos que ver qué pasa tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, en el límite cuando x tiende a más infinito, lo vamos a sustituir en esta rama. Tenemos entonces 2 menos 2 por e elevado a infinito. Luego esto simplemente me queda menos infinito. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que no hay asíntota horizontal. Para que hubiera asíntota horizontal, me tenía que haber salido un número. Luego, no hay asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito. Vamos a ver qué pasa en menos infinito. Tenemos que sustituir aquí, en esta rama. Luego tenemos 2 más 2 partido de menos infinito menos 1. Luego tenemos 2 más 2 partido de menos infinito. Un número entre infinito es 0. Luego esto simplemente es 2. Esta vez sí he obtenido un número. Luego aquí puedo asegurar que hay una asíntota horizontal en x igual a 2 cuando x tiende a menos infinito. Ya tenemos nuestra primera asíntota. Ahora, para hablar de asíntotas oblicuas, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si existe asíntota horizontal, no puede existir oblicua. Luego, en menos infinito, no existe asíntota oblicua. Ahora, ¿qué pasa en más infinito? Vamos a estudiarlo. Las asíntotas oblicuas tienen esta forma, igual a mx más n, donde m se calcula con la siguiente fórmula. Es el límite, cuando x tiende a infinito, de la función partido de x.
El límite cuando x tiende a más infinito. Entonces estamos hablando de esta rama de aquí. Luego tendremos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de 2 menos 2 por e elevado a x partido de x. Este numerador sabemos que ya lo hemos hecho aquí, sale menos infinito. Y x pues es simplemente infinito. Infinito entre infinito es una indeterminación. Esta indeterminación, ¿cómo la vamos a resolver? La vamos a resolver por la regla del L'Hopital. Que la regla del L'Hopital me dice que si yo tengo un límite que vale infinito partido de infinito, lo puedo resolver también, o puedo simplificarlo, derivando tanto numerador como denominador, ya que el límite va a valer lo mismo. Es decir, tendré que derivar 2 menos 2 por elevado a x partido de x. Y numerador y denominador derivados. Por separado, cuidado. Esto no es la derivada de una fracción. Entonces, la derivada de 2 menos 2 por e elevado a x es menos 2 por e elevado a x. Y la derivada de x es 1. Y a esto le tengo que aplicar otra vez el límite, que no se olvide. Luego, este límite, como está partido de 1, simplemente me queda menos 2 por e elevado a infinito. Luego, esto es menos infinito. Como he obtenido infinito, esto significa que no existe asíntota oblicua. Luego, eso lo podemos indicar. No hay asíntota oblicua cuando x tiende a más infinito. Y lo que pasaba en menos infinito, vamos a ponerlo. Yo he dicho que no hay asíntota oblicua cuando x tiende a menos infinito porque existe asíntota horizontal y son excluyentes. Si existe una, no puede existir la otra. Y con esto ya estaría acabado el ejercicio.